Signo de interrogación tiene punto, las de exclamación tienen punto. ¿Qué te obliga entonces el signo de cierre, interrogación, exclamación? Bueno, que tú inicies con mayúscula, ¿sí? Como es el caso de dónde, ¿no? Pregunta, y luego inicio con mayúscula, ¿sí? Pero en este caso, ¿qué impediría que yo inicie con mayúscula, que se interponga otro signo de puntuación, como por ejemplo la comita, o el punto y coma, o el uso de los dos puntos, ¿ya? Si hay otro signo que se interponga aquí, seguiría con minúscula. Como no lo hay, voy a respetar ese punto que corresponde a los signos de interrogación. Automáticamente yo tengo que iniciar con mayúscula. Ahora, se escribe con mayúscula los encabezamientos de una carta, por ejemplo, muy señor mío, y también qué características más tiene este encabezamiento. Utiliza los dos puntos, ¿sí? Y debe iniciar con mayúscula. Se escribe con mayúscula el mencionar, el reproducir una frase o cita textual, como es el caso. Pedro dijo dos puntos, ¿sí? Para anunciar esa frase o cita textual utilizo los dos puntos, utilizo las comillas, que son signos dobles, abres comillas, cierras comillas, y el uso de la mayúscula, ¿verdad? ¿Qué sería o cómo sería el caso de no darle esa inicial mayúscula a la frase o cita textual? Cuando yo utilizo los puntos suspensivos, omitiendo la parte inicial de esa frase o cita textual. Entonces, la continuación de esta sí ya no me obliga a colocar la mayúscula. Pero si es el inicio de mi frase o cita textual, automáticamente tú tienes que colocar la mayúscula. En los textos administrativos y jurídicos necesita que estos vayan con mayúsculas, así como el solicito o el certifica. También hace uso de los dos puntos. ¿Te ubicas? Ahí está. Los nombres propios y expresiones denominativas de personas. Aquí, por ejemplo, vamos a hacer una previa de lo que vamos a trabajar la quinta semana, que son los sustantivos. Y una clasificación son los comunes y otra los propios, ¿no? Denominan sustantivos propios porque para hacer referencia a un individuo se supone que se tuvo que colocar o tiene un nombre, ¿no? Un lugar tiene un nombre, ¿no? Una entidad tiene un nombre, una institución, o sea, la particularidad de cada uno de estos objetos o personas, individuos, seres como tú, como yo, tienen que ir con mayúscula porque nos referimos a estos seres o de pronto a una entidad, una institución. Entonces, los nombres de las personas, así como sus apellidos, ¿no? O esos sobrenombres que hacen referencia a las personas, serían pues escritas con mayúscula. Acá tienes que prestar atención. Mi nombre es escrito con mayúscula, mi apellido también, y hay una partecita dentro de esos antropónimos, porque son nombres de las personas, que es como la abreviatura del nombre. Así sencillito. El nombre de ella es Guadalupe, y le dicen Lupe. Ese nombre, ¿sí? Como la abreviatura del nombre de este individuo, de esta persona, se denomina hipocorístico, ¿ya? Presta atención porque esa pregunta fue justamente, esa palabra fue justamente un planteamiento de pregunta. Los hipocorísticos, ¿dentro de qué sustantivos estarían incluidos, no? Los hipocorísticos, que vendrían a ser como las abreviaturas de los nombres, estarían incluidos dentro de los antropónimos, que son sustantivos propios, ¿sí? Así como de Luis, Lucho, ¿sí? O de Gabriela, Gaby, son hipocorísticos. Se podría decir que es como una abreviatura del nombre y que están dentro de los antropónimos. ¿Qué son antropónimos? Nombres de las personas, de los hombres. Ahora, aparte de los nombres, de los apellidos, también tienes los sobrenombres. Sobrenombres, por ejemplo, tienes una clasificación. Tienes los seudónimos, tienes los apodos y tienes los alias, ¿no? Los seudónimos, por ejemplo, hacen referencia a los sobrenombres de los artistas y los escritores, como por ejemplo Pablo Neruda o Maluma, necesita mayúsculas. Los apodos, por ejemplo, la negra, la gorda, la chata, que hacen referencia de pronto de forma burlesca al individuo o ser, de pronto por cariño, ¿no? Tienen que ir con mayúscula, excepto los artículos, ¿no? La negra, solo la N mayúscula. Los artículos no necesitan. Y los alias, como por ejemplo, nosotros según nuestro contexto, los alias se utilizan para esas personas, hacer referencia a esos individuos, seres que están al margen de la ley, por ejemplo, alias la gata, ¿no?
La no tendría por qué estar con mayúscula porque es el artículo, solo la G de gata tendría que ir con mayúscula. Esos sobrenombres, ¿ya? Hay un detallito aquí expuesto. También ahí están los nombres de los animales, ¿no? Por ejemplo, dentro de los sustantivos propios nosotros lo vamos a conocer como los zoónimos, ¿no? Por ejemplo, flip flip, platero, pirulais, mayúscula, ¿ya? Ahora, en cuanto a la construcción de nuestros apellidos, algunos apellidos pues están constituidos o en su construcción llevan preposiciones, como es el caso de la preposición de, ¿no? Diego de Felipe. Hasta allí todo bien, la preposición se escribe con minúscula. Pero ¿qué pasa si yo quiero mencionar su apellido y ya no el nombre del individuo, ¿no? De Felipe, ¿no? Entonces, ese sería el caso donde la preposición de llevaría mayúscula, cuando empezamos con él, mencionando al individuo por su apellido, de Felipe, ¿ya? Ese sería también un detallito que se puede exponer en un planteamiento de pregunta. Ahora, en cuanto a los personajes, ¿no? Dentro de una obra literaria, el nombre de los personajes, como son la representación de un individuo, un ser, ¿no? Dentro de una, por ejemplo, una historia imaginaria ficticia, igual necesitan ese respeto, ¿no? Y por ende, por ello necesitan llevar mayúscula. Ahí tenemos a Harry Potter o a Mafalda, nombres propios, sustantivos propios, ¿ya? Ahora, hablando de los sobrenombres, tienes allí el Libertador, que hace referencia ¿a quién? A Simón Bolívar. Como te darás cuenta, el artículo está en minúscula. Solo Libertador va en mayúscula. Esa aclaración, por favor, que quede clara. La Dama de Hierro, lo mismo, ¿no? El artículo no necesita llevar mayúscula. Los nombres relacionados con religión y la mitología griega, en este caso, por ejemplo, los dioses, ¿no? Apolo, ¿ah? Mayúscula, ¿sí? Referencias, ¿no? Nombres, por ejemplo, atributos a Dios como el Redentor, el Altísimo, mayúscula, ¿sí? Los libros sagrados como la Biblia y el Corán, mayúscula, ¿no? Los nombres de las órdenes religiosas como Cartuja, Temple, mayúscula. Y aquí hay un detallito, los nombres que designan a seres mitológicos o fabulosos como Polifemo, mayúscula. Pero ¿qué pasa? ¿Qué sucede cuando esos nombres comunes genéricos designan a distintas clases, ¿no? En ese caso, sirenas y ninfas, muchas. Bueno, estos nombres ya no necesitan mayúsculas, porque puedo decir que hay muchas, ¿no? El nombre particular, por ejemplo, Sirenita, Ariel, hay Ariel sin mayúscula, pero Sirena, minúscula. La casa de estudios que, en ese caso, en la que queremos ser parte, ¿no? La Universidad Nacional de San Agustín, mayúscula. La Real Academia de la Lengua Española, que nosotros no estamos sometidos, ¿no? A estas reglas, estas pautas, y nos obligamos, ¿no? Para hacer uso correcto de la lengua, a respetar esas reglas, ya, pues entonces mayúsculas. Nombres de los partidos políticos que alguien pensó en colocarles ese nombre, mayúscula. Alianza Popular Revolucionaria, mayúscula. Nombres comunes, pero que ahora, ¿no? Representan esta entidad, este organismo, esta institución. Si son justamente ese nombre el que los representa, mayúscula. Por ejemplo, hablamos de el ejército, si representa todo un organismo, un grupo, el Estado o el gobierno, o hablamos netamente de la iglesia. En este caso, representa a una entidad, a un organismo o una institución. Otras precisiones. La primera palabra de un título de una obra literaria, mayúscula, ¿sí? Por ejemplo, ahí tienes el ocaso de los dioses, ¿no? Al ser un título, no necesita punto, ¿verdad? Que para que yo utilice el punto es porque hablamos de una oración. La cabaña del tío Tom, ¿sí? Es un título. Entonces, allí solo la inicial mayúscula. ¿Y por qué Tom mayúscula? Porque hablamos del nombre del personaje dentro de esta obra, ¿ya? A ver, la presentación de estos títulos puede estar determinada con la letra cursiva, el título del texto, o encerrada, uso de los signos de puntuación, encerrado entre comillas, ¿sí? Tienes dos opciones de presentar este título de esta obra, ya sea con la letra cursiva o ya sea encerrándolo entre comillas. Luego tienes cuando la palabra está precedida por puntos suspensivos que indican la producción de una cita. Sí, lo que te decía.
Se supone que la reproducción de una frase o cita textual tiene que ir con mayúscula, encerrada entre comas y como último lugar el punto, ¿ya? Pero ¿qué pasa? ¿Qué sucede si tienes los puntos suspensivos omitiendo la parte inicial de esa frase o cita textual? Bueno, pues ya no te obliga a que inicies con mayúscula porque ya no es el inicio, es la continuación. Entonces, esas precisiones, por favor, tomarlas en cuenta. El nombre propio de los cuerpos y materias celestes. Hablamos de los nombres de las estrellas, los planetas, las galaxias, constelaciones, etcétera. En vez de este etcétera, también puedo utilizar los puntos suspensivos, que son 3, 1, 2, 3. Puedo utilizar el etcétera o puedo utilizar los puntos suspensivos, pero recuerda que jamás puedes utilizar ambos, ¿no? No así los artículos. Artículos no necesitan mayúscula ni los sustantivos comunes, genéricos, ¿no? Que los acompañan. Por ejemplo, Marte, mayúscula, nombre de planeta. La Vía Láctea, solo te das cuenta que Vía y Láctea, mayúscula. La, al ser determinante, al ser artículo, no necesita, ¿no? No es parte del nombre propio, solo es la presentación. La nebulosa del cangrejo, igual, lo mismo. Nombre genérico, nebulosa. Sí, el artículo tampoco lo necesita, solo la particularidad que sería cangrejo, mayúscula. El cometa Halley, lo mismo. El artículo no necesita mayúscula, el nombre genérico tampoco, solo la particularidad. Uso de las minúsculas iniciales. Partamos de algo, en este caso cotidiano, como los nombres de la semana, las estaciones del año y los meses. Tenemos allí el uso de las minúsculas, a menos que, recuerda, se supone que el uso de las mayúsculas es la representación, sinónimo de respeto dentro de la comunicación escrita, por eso nuestros nombres, nuestros apellidos o esos sobrenombres tienen que estar con mayúscula porque eso es nuestra representación escrita, ¿no? El detalle es el siguiente. Cuando hablamos de, por ejemplo, de los días de la semana, los meses del año, minúscula porque es común, ¿no? Varios meses, varios días, nombres comunes. Pero si hablamos que esta fecha es importante, es especial, corresponde al calendario de las fechas cívicas, entonces allí la excepción. Por ejemplo, si hablamos de un 1 de mayo o un Viernes Santo, allí sí le correspondería el uso de las mayúsculas. ¿Cuál es la justificación? Hablamos de algo importante que está dentro de nuestras fechas cívicas, o sea, sinónimo de respeto. Luego hablamos de la diversidad de lenguas que tenemos, ya sea en nuestro territorio o en ese caso dentro de nuestra realidad. Tenemos una diversidad de lenguas. Esas lenguas, el mencionarlas o hacer un listado, bueno, pues estas no necesitan mayúsculas. Los puntos cardinales, este oeste, norte, sur, minúsculas. A menos que, ahí también hay una excepción. Si hablamos de nombres propios, o por ejemplo América del Sur, ¿sí? O América del Norte, o Cruz del Sur, estos, por ser nombres propios, necesitan ir con mayúscula, ¿ya? Son parte del nombre propio. Es lo mismo que sucede con los artículos. Se supone que los artículos no van con mayúscula porque solo presentan al sustantivo, ¿no? Por ejemplo, la y el lácteo. Pero ¿qué pasa si ese artículo es parte del nombre propio? Por ejemplo, El Salvador o La Coruña. Cuando sucede esto, los artículos tienen que ir en mayúscula porque son parte de la estructura del nombre propio. O sea, hay que tener cuidado. La profesora dijo que los artículos van en minúscula. Claro que sí, ¿no? Pero ¿qué pasa si es parte del nombre propio, de la estructura del nombre propio? Ahí sí se obliga a las mayúsculas. Es el ejemplo de El Salvador o La Coruña, ¿no? Parte del nombre propio, entonces tengo que colocar la mayúscula. Los nombres de los vientos, minúscula. También hemos trabajado nosotros en la tilde diacrítica, hemos mencionado al mi sin tilde y al si sin tilde, ¿te acuerdas? Do, re, mi, fa, sol, la, si, ¿sí? Estas son las notas musicales, ¿te acuerdas? Las notas musicales también se escriben con minúscula y no llevan tilde, lo hablamos en tildes, ¿no? Tilde diacrítica especial, no llevan tilde las notas musicales y tampoco se escriben con mayúsculas, sino llevan minúscula. ¿Ya? Notas musicales. Los sacramentos, la Eucaristía, la comunión, minúsculas. Luego tenemos los nombres de las monedas, en este caso, por ejemplo, el dólar, el sol, minúsculas. Los gentilicios, que eso también vamos a trabajar en sustantivo. Los gentilicios es un tipo de sustantivo derivado. ¿De dónde derivan? De los topónimos. ¿Qué son topónimos? Nombres de los lugares, nombres propios. Por ejemplo, Perú, Arequipa son nombres propios, topónimos, nombres de los lugares. Gracias a esos topónimos vamos a nosotros conocer los gentilicios, que son sustantivos derivados, derivan de sus nombres. De Perú, peruano, de Arequipa, arequipeño.
Esos gentilicios ya no necesitan llevar mayúscula. El topónimo sí es un nombre propio. Perú mayúscula, Arequipa mayúscula, pero peruano, arequipeño, ya no necesita. Ahora hablemos de los cargos, en este caso como por ejemplo el Papa Francisco, Papa va a ir con minúscula, el presidente o la presidenta, ¿no? Boluarte, el cargo va minúscula, ¿sí? Sencillito. Y con esto le damos fin a nuestra semanita número 3. Y damos inicio a la semanita número 4. Tranquilo, si no has entendido de aprender partes, tranquilo porque hablando de los signos de puntuación, con eso nosotros reforzamos todo, ¿ya? Entonces vamos a iniciar con los signos de puntuación. Ya, cualquier duda, pregunta la dejas en el chat, yo te leo. Tenemos en los signos de puntuación el uso de las mayúsculas minúsculas. La siguiente semana trabajamos lo que son abreviaturas, o sea, todo lo que conforma la comunicación escrita, ¿sí? Los signos de puntuación le van a dar justamente esa estética general del texto, ¿no? Porque en ese caso le va a dar esa pausa necesaria, esta entonación necesaria para la comprensión de los mensajes. O sea, con ellos voy a construir mi texto. Voy a separar párrafo y párrafo de pronto con un punto aparte. Ah, entonces necesito esos signos de puntuación expuestos en mi comunicación escrita. ¿Y cuán valiosos son? Empezamos a cantar, ¿sí? Sencillito. Empezamos con el primer signo, que es el punto, ¿sí? A ver, los signos de puntuación. Vamos a hacer una previa. ¿Cuán importante es la presencia o la ausencia, por ejemplo, de una comita? ¿No? Si leo la primera oración, dice, vamos a comer niños. Ah, canibalí. Segunda oración, vamos a comer niños. ¿A quién estás hablando? A los niños. ¿Qué les estás indicando? Vamos a comer. Vocativo. ¿A quién te diriges? ¿Te acuerdas? La coma vocativa que encierra el vocativo. ¿A quién te diriges? Tercera oración, no tenga piedad. Sí, frío. Cuarta oración, misericordioso, mira. No, tenga piedad. Es como el no te amo y el no te amo, ¿no? Distinto mensaje. ¿Cómo amaneciste? Dice, ¿cómo amaneciste? Dándole ese énfasis a la pregunta, ¿no? En este caso, ¿es correcto utilizar, combinar los signos de interrogación, exclamación? Sí, solo respetando el orden, ¿ya? Respetando el orden. Ese día salieron de paseo y conocieron el amor, punto seguido. El día era maravilloso y único para los dos. Llegaron al primer andén y ella dijo, la reproducción de algo que alguien dijo, utilizas los dos puntos, utilizas las comillas, utilizas la mayúscula. Y como último signo va el punto. ¿Cuál es el error que no visualizamos en un entendimiento de pregunta como es el de este tema? Te explico. Nosotros tenemos la ligera sensación que después de terminar la oración, bueno, se coloca el punto, ¿no? Pero no, hay una regla. Cuando yo utilizo estos signos dobles como las comillas, los paréntesis o la raya o guión largo que vas a conocer que sirve también para insertar información aclaratoria, son signos dobles. 1, 2, así como las comillas, abres comillas, cierras comillas, paréntesis, abres paréntesis, cierras paréntesis, ya. Entonces, necesitas necesariamente, ¿no? Presentar ese signo de cierre de las comillas, ¿sí? Y como último signo, colocar el punto. Es la forma correcta, ¿ya? O sea, ¿qué error no visualizamos o nos confunde? Bueno, colocar el punto después de la oración, o sea, aquí, punto. Y después colocar de pronto las comillas, para no olvidarlas. Eso es incorrecto, ¿ya? Gabriel García Márquez, 100 años de soledad, ¿qué tienen en este caso? ¿Para qué sirven? Para que te des cuenta que los nombres de los autores, los títulos de los textos nos llevan punto. ¿Por qué? Porque no son oraciones. Los titulares, los pies de foto, nos llevan punto, porque no son oraciones. ¿Qué necesito para que se denomine oración? Verbo. Verbo. Un listado como edad de piedra, edad de cobre, edad de bronce, edad de hierro, no llevan punto porque no son oraciones. Termino diciendo, abro signo de interrogación, cierro signo de interrogación. ¿Es el límite de mi oración, profesora? ¿Puedo colocarle punto? No. Abro signo de exclamación, cierro puntos de exclamación. ¿Puedo colocarle punto? No. Utilizo los hijos. Si no ingresas, utilizo los puntos suspensivos para
omitir en este caso algo que el lector, tú, ¿no? Puedes darle fin, ¿no? O fácilmente le puedes dar conclusión. Si no ingresas, ya sabes lo que te va a pasar, hijito, ¿no? Ya. Entonces, ¿qué tienen en común los signos de interrogación, los signos de exclamación y los puntos suspensivos? Que en su estructura ya tienen punto. ¿Qué significa? Que por más que sea el fin de la oración, el fin del mensaje, ya no necesitas colocar un punto adicional indicando esto. ¿Por qué? Porque ya estos signos en su estructura llevan punto. Pero profesora, ¿no sería bueno colocar un cuarto punto adicional al hijo si no ingresas para indicar que es fin del mensaje? No. Los puntos suspensivos solo son 3. 1, 2, 3. No 3 líneas, no más de 3, solo 3. Entonces, esos serían los indicativos en cuanto a estos signos y lo que tienen en común estos 3. Ahora hablemos de los siguientes. Dijo, la vida es genial, soy de la Unión Cotahuasi, se juraron amor eterno, como si eso existiera. Aclaración. Ya. Estos signos trabajan de apertura y de cierre, comillas. Abres comillas, cierras comillas. Abre paréntesis, cierras paréntesis. Abres rayo bien largo, cierras. ¿Sí? Actúa como signo doble. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? Después de estos signos dobles, recién encierro mi oración. O sea, coloco el punto. No puede ir antes. ¿Ya? No puede ir antes. Siguiente. Hablamos de la coma. La coma es la pausa, ¿no? Ya. No siempre va a ser la pausa. Por ejemplo, si yo quiero saludar a mi profesor, digo, profesor, comita, buenos días. Y de ahí no necesito comita, sino que la coma está cumpliendo la función de encerrar al vocativo, a quién te diriges, ¿no? No por la extensión del mensaje, ¿sí? Sino como un tema de separar, ¿no? Determinados elementos. Ya. Tienes la coma enumerativa, enumera qué palabras y frases. ¿Qué más? Proposiciones. ¿Qué son proposiciones? Ideas. ¿Cómo voy a reconocer qué proposiciones? Fácil. Estaríamos frente a una oración compuesta. Para que yo haga referencia que son proposiciones, estamos frente a una oración compuesta. Ahora, ¿qué es una oración compuesta? Fácil. Una oración compuesta está conformada por proposiciones. Por proposiciones. Cada una de esas proposiciones lleva verbo, por eso se llama oración compuesta, porque está conformada por la presencia de más de un verbo. Si solo tiene uno, sería una oración simple. ¿Sí? María trabaja, Juan baila, ¿sí? Rosita estudia. Son oraciones simples porque cada una de esas ideas tiene un solo verbo. Pero ¿qué pasa si yo las relaciono, las uno? María trabaja, Juan baila, Rosita estudia, las quiero unir. ¿Con qué las podré unir? Con la comita. Y todo eso formar una sola oración. Podría ser eso. ¿Ya? El sol se levanta, las nubes se disipan, los pajarillos cantan. ¿Cuántas proposiciones tiene esa oración compuesta? ¿Por qué? ¿Cómo sabe que todo eso es una oración fácil? Porque el límite de tu oración es el punto, señor punto. ¿Sí? El sol se levanta, las nubes se disipan, los pajarillos cantan. Punto. ¿Ya? ¿Estamos bien? Esta oración compuesta, ¿por qué es compuesta? Porque si tú visualizas, tienes 3 verbos. Levanta, disipan, cantan. Sí, 3 ideas, 3 proposiciones. El sol se levanta, una idea. Las nubes se disipan, 2 ideas. Los pajarillos cantan, 3 ideas. 3 proposiciones. Cada una de estas proposiciones está relacionando con la comita. A esto se denomina oración compuesta coordinada. ¿Por qué coordinada? Es a una pareja de individuos bailando y tú dices, qué coordinados que son. ¡Wow! ¿Por qué coordinados? Porque van al mismo paso. Ahí tienes una oración compuesta coordinada. ¿Por qué? Porque tienen el mismo peso. ¿Cómo es esto? Que cada una de esas ideas está completa, es plena. Te cuento, el sol se levanta. Te cuento, las nubes se disipan. Te cuento, los pajarillos cantan. Cada una de estas ideas es independiente, te da un mensaje.
Por eso conforma la oración compuesta coordinada. Yuxtapuesta. ¿Por qué yuxtapuesta ahora? Porque cada una de estas ideas se está relacionando con los signos de puntuación. En este caso, la coma. ¿Ya? Entonces ahí tienes la función de la coma enumerativa. Relaciona palabras, ¿qué más? Frases. O lo más, se podría decir lo más complejo, las proposiciones. Luego tienes la coma. Dice, cuando el mar se calienta y los peces se retiran, las aves guaneras aparecen en los mercados. Esto es una previa de lo que debemos de aprender. Nosotros estamos acostumbrados, primaria, ¿no? Profesora Dulce y Tierna, que primero elijas a un sujeto y luego prediques algo de él. Creencia. Lo que tienes al inicio de la oración es el sujeto y lo que tienes al final es el predicado. Y eso es falso, porque pueden romper ese orden lógico. Puedo colocar de pronto del predicado algún complemento que tiene que ir al final, al inicio, ¿no? Entonces allí, esa alteración se puede dar gracias a la coma hiperbática. ¿Qué es la coma hiperbática? Es aquella que altera el orden lógico. ¿Cuál es ese orden lógico que estamos acostumbrados y creemos que siempre es así? Que primero menciones a tu sujeto y luego prediques algo de él, o sea, la presencia del núcleo predicado, ¿no? Ordenado, ligado a un sujeto, que puede estar presente de manera explícita, o un sujeto tácito, pero el núcleo predicado va a estar pues allí, ¿no? Como en primer lugar, si no se menciona el sujeto. Pero el núcleo, si nosotros visualizamos esa oración, está alterada. Porque la protagonista de tu linda historia está casi al final, dice, ¿quiénes aparecen en los mercados? Las aves guaneras. ¿Qué predicas de ellas? ¿Qué mencionas de ellas? ¿Qué hablas de ellas? Ah, te cuento. Las aves guaneras, sujeto protagonista de tu historia. ¿Qué predicas de ellas? Aparecen en los mercados. ¿Cuándo? Cuando el mar se calienta y los peces se retiran. Final. Esa proposición sí debería ir al final, pero no, le estoy dando prioridad y lo estoy mencionando al inicio. ¿Sí? Eso sucede al momento de hacer análisis sintáctico. Estamos con esa creencia cuando éramos niños dulces y tiernos que todo está al inicio, que se denomina sujeto y lo que todo está al final, lo que está al final, bueno, va a ser para nosotros predicado. Eso no sucede siempre. Luego tienes la coma vocativa, ¿sí? Encierra el vocativo. ¿Qué es el vocativo? Bueno, pues a quién te diriges, ¿no? En este caso, Rocío, ¿sí? Ya la verdad, aunque te cueste, ¿sí? O de pronto el asunto está, amigos, en quedarse en casa. El vocativo, como te darás cuenta, puede estar al inicio, al medio o al final de la oración. El vocativo es un extra, no altera en nada la estructura de la oración. Es un extra. Tú lo quitas y no pasa nada, ¿sí? Lo puedes mencionar al inicio, amigos. El asunto está en quedarse en casa. Al medio, el asunto está, amigos, en quedarse en casa. Al final, el asunto está, amigos, el asunto está en quedarse en casa, amigos. ¿Cuál es lo único que tengo que tener claro? Que el vocativo cuando está al medio tiene que estar encerrado entre comas. Y como es el caso de amigos. ¿Ya? Si no, si está al inicio, solo una coma. Y si está al final, solo una coma. ¿Qué más tienes aquí? Mercedes, la mejor alumna de la clase, recibió un premio. ¿Quién es Mercedes? La mejor alumna de la clase. ¿Quién es la mejor alumna de la clase? Mercedes, equivalente. A eso se llama aposición. La repetición, la reiteración o ampliación de ese sustantivo mencionado. A veces me confundo, tranquilo. Si tú crees o tienes la creencia que existe en esa oración aposición fácil, juegas. ¿Será o no será la posición? Recuerda que esa posición que trabaja con las comas se denomina aposición explicativa. La aposición va a estar encerrada entre comas. Dice, ¿quién es la mejor alumna de la clase? Mercedes. ¿Y quién es Mercedes la mejor alumna de la clase? Es equivalente, son lo mismo, solo que ampliado, ¿no? Y otro reforzador sería, como dice Romeo, por un segundo quitas a Mercedes y lo que te queda tiene que tener sentido, ¿sí? La mejor alumna de la clase, te cuento, recibió un premio, ¿sí? O sea,
Allí la aposición está asumiendo el cargo, ¿sí? De funcionar como sujeto y la oración tiene sentido pleno. Entonces, podría ser una de las formas para que tú también reconozcas que allí existe aposición. Ese hombre, mi tío, dijo que ingresaré en la UNSA. ¿Quién es ese hombre? Mi tío. ¿Quién es mi tío? Ese hombre. Elimina por un segundo a ese hombre y quedaría así. Mi tío dijo que ingresaría en la UNSA. ¿Tiene sentido? Sí, ok. Aposición. La aposición, bueno, pues va a estar encerrada por la coma apositiva. Luego tienes la coma aclarativa, incidental o aclaratoria. ¿Qué es eso? Bueno, es una coma que va a encerrar información que ayude, adicional que ayude o especifique o dé algún detalle de ese mensaje en general. Por ejemplo, el examen presencial sería conveniente para muchos. General, especificando, el examen de llevarse a cabo sería conveniente para muchos. El presidente, luego de varias semanas, declaró la continuidad del aislamiento. Lo general sería el presidente, luego de varias semanas, no. El presidente declaró la continuidad del aislamiento. Ojo, detalle, inserto información, interrumpo el mensaje para la comprensión plena, luego de varias semanas, como aclara. Luego tienes la coma elíptica, que viene de la palabra elipsis. ¿Qué es la elipsis? Omisión, muerte de una palabra que ya se sobreentiende, ya no se quiere mencionar o repetir. ¿Sí? Por ejemplo, nosotros todos los días utilizamos la elipsis, ¿sí? Solo que no nos damos cuenta. Cuando nos preguntan, por ejemplo, ¿entendieron? No, ¿entendieron? Sí, nada más. No dicen, no entendimos, sí entendimos. Con el solo afirmar o negar algo, ya nosotros podemos deducir qué estamos afirmando o qué estamos negando. No hace falta más, ¿no? ¿Quieres casarte conmigo? No, no necesitas agregar más información. No, no quiero casarme contigo, ¿no? O sea, allí está la elipsis. ¿Cómo sería el hablar de la coma elíptica entonces? Es esa coma que va a ayudar a reemplazar al verbo que ya se mencionó, no se quiere repetir o que se sobreentiende, porque tú eres una persona inteligente, ¿no? Infieres, deduces, coliges de qué verbo se habla. Sus usos también podrían ser, pues, el reemplazo del verbo ser, estar, los verbos copulativos que solo copulan, no hablan de acción, sino de una relación entre sujeto y atributo. Por ejemplo, Gabriela es mala, ¿no? O Gabriela es profesora. Mario Vargas Llosa es escritor. Podría colocar la coma, ¿no? Mario Vargas Llosa, comita, escritor. Y está omitiendo al verbo copulativo, ¿sí? Que solo copula, une, ser, estar. Entonces, ¿cómo sonaría nuestra oración si no existiría la coma elíptica? Jugamos, dice, a mí me gusta el fútbol, a Marta le gusta el boxeo, a Inés le gusta el ajedrez. La comunicación escrita tiene que ser atractiva para el lector, porque si no el lector va a dejar el texto allí. Entonces, por eso, todo esto le sirve al escritor para que su mensaje, su texto, sea pues leído, atractivo ante los ojos del lector. Entonces, no puede repetir palabras, ¿no? Allí está presente la coma elíptica, para omitir ese verbo que ya se mencionó. No. Y otro detallito. Podemos visualizar que esta coma elíptica, más allá de que omita, reemplaza el verbo, hace que el mensaje sea, justamente no sea extenso, ¿no? Sino que sea directo, ¿no? De información necesaria. No diga más, no diga menos, sino lo necesario. Me ayuda. Y por último tienes la coma conjuntiva que hablamos de las conjunciones. Es la comita que acompaña las conjunciones. En este caso dice, no hubo agua toda la semana. Conjunción explicativa, o sea, las plantas están moribundas. La coma conjuntiva, ¿cómo la voy a reconocer? Es la más facilita porque va a acompañar a las conjunciones. ¿Qué son conjunciones? Son nexos que ayudan, que relacionan dos proposiciones, ¿ya? O sea, o de pronto hace frío, así que compraré muchos suéteres aquí. Acompaña las conjunciones, ¿ya? Y con esto le vamos a dar un poquito de ánimo. Le vamos a dar aquí. Vamos a resolver la práctica, ¿sí?
Y cuestión que también reforzamos lo que estamos presentando, ¿ya? Recuerda que hemos trabajado signos de puntuación y hemos dado paso a la comita, ¿sí? A ver, ¿cómo es esto? Y también allí podemos hablar un poquito de todo lo que hemos trabajado hoy día. O sea, todo en lenguaje se relaciona, así que tranquilo. Si tienes la práctica descargada, también me ayudas, ¿sí? Vamos. Tienes aquí, primera pregunta. Ya vamos a ir recordando todo esto. Dice, la educación no es la preparación para la vida, la educación es la vida en sí misma. Si te das cuenta es de lo mismo que estoy hablando, ojo. Dice, ¿qué tipo de puntos se usó en el siguiente texto, no? O mejor dicho, en el texto anterior. La educación no es la preparación para la vida, punto. La educación es la vida en sí misma. Sigo hablando de lo mismo, ¿sí? Entonces, ¿será un punto final? No, porque el punto final cierra el texto, ¿sí? Será un punto aparte. El punto aparte lo vas a visualizar tú entre párrafo y párrafo. Punto aparte, empiezas el otro párrafo. Punto aparte, empiezas el otro párrafo. Y para yo visualizar párrafo y ver esa división, hago pues un espaciado, ¿no? Entre párrafo y párrafo hay un espaciado. No va a continuación. Entonces, ese punto no podría ser aparte, ¿sí? Punto abreviativo, punto y coma, menos. ¿Cómo se denomina ese punto que se visualiza en la imagen? Bueno, es un punto seguido. ¿Y cómo lo reconozco? Porque van a formar en su conjunto una sola mención, ¿no? En este caso, punto seguido, sigo hablando de lo mismo, la educación, ¿no? Y entonces, ¿por qué empieza en otra línea? Porque es el final de reglón, pues, pero sigue siendo un punto seguido, ¿sí? No cambia la mención, no cambia su tipo, ¿ya? Ejemplito. Ahora sí, con eso tú. Dice, identifica la alternativa incorrecta sobre el uso del punto. Separa enunciados o ideas que integran un párrafo. Claro, porque estaríamos frente al tipo de punto seguido. Punto seguido, sigo hablando del mismo tema, ¿no? Y en su conjunto forman un párrafo. Ese es el punto seguido. Se escriben siempre sin separación del elemento que lo precede, en este caso precede punto, ¿sí? No necesito un espacio para colocar ese punto. Eso también es correcto. Recibe distintos nombres dependiendo de la unidad discursiva que limite. Por eso hablamos de tres tipos de punto. Punto seguido limita oración y oración. Punto aparte limita párrafo y párrafo. Punto final termina con el texto, ¿sí? Entonces, por eso hablamos de tres tipos de punto. Ahora dice, si el punto seguido se ubica al final del reglón, como estaba en la imagen anterior, ¿sí? Siempre se convierte en punto final. Ya tienes aquí un reforzador. De pronto por allí surgen dudas. Ten cuidado siempre en tus alternativas si llevan el siempre o el nunca, ¿sí? Siempre se convierte en punto final. Se podía, a ver, vayámonos a algo práctico. Este punto se podría denominar punto final. Se supone que el final cierra el texto, ¿sí? Texto. Entonces, dice, si el punto seguido se ubica al final del reglón, ¿siempre se convierte en punto final? No, eso es falso. ¿Ya? Incorrecto. Y el punto desempeña un papel importante para el texto, para que el texto sea claro y coherente, ¿no? En este caso, me ayuda la estructura del texto, la parte interna. Eso es correcto. Identifica la alternativa donde haya uso incorrecto del punto. Dice, las abreviaturas como señora, número, página y Estados Unidos se escriben con puntos. Sí, las abreviaturas consideran parte de su estructura el punto, ¿no? Se delimitan. Ahora, el uso de la tilde si hay coincidencia con la sílaba tónica, ¿no? Esto lo vamos a ver la quinta semana. Es correcto. Mi correo es, según los estudiantes, hay varias razones para convocar elecciones anticipadas. Eso también está muy bien hasta un detallito. ¿El punto dónde va? ¿Antes de las comillas o después de las comillas? A ver, ¿lo recuerdas? Antes, después. Signos, paréntesis, comillas, después. Perfecto. Después. Ahí está el error.
Dice que la abundancia de las cosas, aunque sean buenas, hace que no se estime. Y la carestía, aun de las malas, se estima en algo. Autor, Miguel de Cervantes. ¿Qué regla del uso del punto se ve expuesta? A ver. Vamos por las alternativas. El punto está después de la oración, o sea, el límite de la oración. A ver, ¿qué dice? No se escribe punto final los títulos y cabeceras de los cuadros y tablas. Ahí no tenemos un título, no tenemos cabecera de cuadros ni nada que se le parezca. O sea, la alternativa puede, en ese caso, lleva información verdadera porque no se relaciona con el enunciado distractor. Nunca debe escribirse un punto inmediatamente después de un signo de interrogación. Mira estos distractores, por favor, presta atención. Las alternativas no siempre llevan información ilógica, falsa, no. Por ejemplo, la alternativa A lleva información verdadera con respecto al punto. La alternativa E lleva información verdadera con respecto al punto, pero no se relaciona con lo que nos pide. ¿Por qué se aplicó el punto? O el uso del punto, ¿no? Se debe cerrar con punto final después del nombre del autor de la cita. Los nombres se cierran con punto cero. Los eslóganes publicitarios no llevan punto final cuando aparecen aislados y son el único texto. Aquí tenemos un eslogan presentado. ¿Es un eslogan? No llevan punto final los nombres de autor en cualquier contexto que aparezcan solos o, en ese caso, solos en una línea, como por ejemplo es el caso de Miguel de Cervantes. ¿Lleva punto? No. No lleva punto porque ¿cuál es la justificación? Porque en ese caso no son oraciones. Sencillito, ¿sí? Ahí va el asunto. Entre tus alternativas puedes tener información verdadera, pero que no se relaciona con el contexto, entonces no puede ser tu respuesta. A eso sí le tienes que tener un poquito de cuidado. Identifica el uso de la coma hiperbática. A ver, ahora sí, toda tuya la pregunta. Hiperbática viene de hiperbatón. Rompe con ese orden lógico. Primero te presento el sujeto y luego te predico algo de él. Rompe con ese orden lógico. ¿Cuál sería tu respuesta? ¿La C? No creo, ¿no? Vamos, 9:17. Ponte pilas. Vamos. Amistoso. A ver, la coma hiperbática altera el orden lógico. ¿Ya? A ver. Profesora, puede ser la A porque no está el sujeto. Claro. No está el sujeto porque es un sujeto tácito, nosotros, ¿sí? Íbamos a ir juntos al cine. Puede que tenga razón, pero ¿sabes qué sucede? No está el sujeto, ¿sí? Pero hay un orden. Está el núcleo del predicado, el verbo, y luego están los complementos. Entonces hay un orden que se está respetando, ¿sí? Y es más, esa comita que está allí no está alterando el orden lógico, no. Y no te está indicando que lo del final debe ir al inicio y algo que se le parezca, no. Esa comita que está allí está acompañando la conjunción, ese nexo, que tú lo viste en la tilde diacrítica o especial, con el más sin tilde. Más sin tilde es una conjunción adversativa, equivalente a un pero, ahí está, mi amor. Entonces, esa coma está acompañando esa conjunción adversativa que es el pero está acompañándose de coma conjuntiva, porque pero es una conjunción. Entonces, lo que tienes allí es una coma conjuntiva, ¿ya? A ver, entonces, vamos. Entonces, la E dice. Correcto. En este caso, el pronombre personal en primera persona gramatical, o sea, el yo, siempre se va a omitir, ¿no? En nuestras conversaciones lo omitimos, tenemos esa costumbre, ¿no? No decimos yo estoy cansado, yo tengo clases, yo haré el trabajo, yo almorzaré, yo no. Solo decimos almorzaré, estudiaré,
¿sí? Practicaré, ¿sí? Lo consideramos como tácito porque es muy fácil de predecir de qué persona se habla, de la primera persona gramatical, ¿no? El caso de la E, claro que es una coma hiperbática porque estamos dándole prioridad al tiempo, ¿no? Yo hago deporte, complemento circunstancial de tiempo, modo, afirmación, al final los complementos. Hago deporte cuando a las 5 de la mañana. Eso debería ser al final, pero yo le estoy dando prioridad. Ahí está. ¿Ya? Muy bien, muy bien. Vamos, 6. La coma apositiva. ¿Qué será pues coma positiva? Va a encerrar a la aposición. ¿Qué es aposición? Es la repetición, reiteración o ampliación de ese sustantivo que se mencionó. Es más, es equivalente a ese sustantivo. Por un segundo lo eliminas y tu oración tiene que tener sentido. Yo utilizo la coma positiva porque encierra a la aposición. Entonces tú respondes, Dalia dice la B, Camila dice la B. ¿Alguien más? Varones, ¿qué dicen los varones por allí? No hay en el salón 120 varones. No hay, no hay. Orlando dice la B de bebé también. También diría la B de bebé. Pero ¿cuál sería la justificación que no sea? Se supone que la posición asume el cargo, ¿verdad? Si no me entendiste. Arequipa, la ciudad blanca, es hermosa. La ciudad blanca actúa como aposición porque Arequipa, la ciudad blanca, Arequipa. Elimino por un segundo Arequipa. ¿Cómo quedaría mi oración? La ciudad blanca es hermosa. ¿Tiene sentido? Claro. Juguemos otra vez. Cristóbal Colón, quien descubrió América, murió. Lo matas, ¿ya? ¿Quién es Cristóbal Colón? ¿Quién descubrió América? Cristóbal Colón, ¿quién descubrió América? ¿Quién descubrió América? Cristóbal Colón. Vamos a eliminar por un segundo a Cristóbal Colón. ¿Cómo quedaría mi oración? Quien descubrió América murió. ¿Tiene sentido? Ok. ¿Sí? ¿Por qué no podría ser la B? Juguemos, juguemos. La iniciativa, como se ha explicado, es muy novedosa. ¿Cómo se ha explicado? La iniciativa, como se ha explicado, es equivalente. Tengo dudas. Elimina por un segundo la iniciativa. ¿Cómo quedaría tu oración? Como se ha explicado, es muy novedosa. ¿Tiene sentido? No creo que por allí vaya el asunto. Vamos, juega, juega, porque para eso está, para que juegues, diviértete. Juega con las palabras, eso es lenguaje. Dinamarca. Ah, te cuento. Pedro, el periodista, y yo mismo estuvimos en la protesta. Te cuento, ¿quiénes estuvimos en la protesta? 1, Pedro. 2, el periodista. 3, yo mismo. Enumerativa, Dinamarca. Enumerativa. Necesito aposición, reiteración, ampliación de ese sustantivo. Dale, vamos, fíjate. Correcto, no hay más especial. ¿Cuán valiosa es la presencia o la ausencia de la coma? ¿Te das cuenta? La alternativa D, así como la S, parecen, pero con solo la ausencia de una de ellas se convierte en enumerativa. Con la presencia de ambas, encerrando al periodista, se convierte en aposición. ¿Te dice cuenta? Visualiza. Diría Pedro, el periodista. El periodista, Pedro, ¿sí? ¿Y cómo quedaría? Por un segundo elimino Pedro. ¿Qué sería? El periodista y yo mismo estuvimos en la protesta. Porque recuerda que la posición va a ir encerrada entre comas. ¿Está encerrada o no está encerrada? Ahí está la diferencia entre la D de Dinamarca enumerativa y la E de especial de aposición. ¿Te diste cuenta o no? Ahí está, tienes que ser detallista, mi amor. Lo que de pronto jamás has sido, ahora tienes que ser detallista en la comunicación escrita. Fíjate, fíjate. Ya, vamos. Pues si puedes, vamos, tranquilo. Esa es la práctica, ¿sí? Esa es la práctica. En el examen no te puedes equivocar, pero en la práctica, vamos, es un sinónimo que estás trabajando. ¿No? Señale la alternativa donde haya uso incorrecto o innecesario de la coma. A ver, fíjate, juguemos, vamos, vamos. Fíjate, fíjate, vamos. Recordarás
que cuando yo tengo los signos de exclamación, ¿sí? Debo de iniciar con mayúscula, debo, ¿no? Seguir con mayúscula, pero hay signos que en este caso, que interfieren a que yo use las mayúsculas, que en este caso serían las comas. Por eso todo esto sería solo una oración, ¿ya? Ahí creo que vamos bien. ¿Qué marcarías? Estás en el examen. Incorrecto, innecesario. ¿Ah? Mm. Me invade la nostalgia, te cuento, me invade la nostalgia a recordar aquellos días. General, especifico, interrumpo el mensaje. Me invade la nostalgia. ¡Ay! Al recordar aquellos días. ¿Te diste cuenta o no? Interrupción, coma, que interrumpe el mensaje para especificar, dar un detalle, alguna precisión. Eso no está bien. General, me invade la nostalgia al recordar aquellos días. Interrumpo el mensaje, me invade la nostalgia. ¡Ay! Al recordar aquellos días. A mí me parece que está bien. La C, a ver, vámonos por la C. Dice, no pienso ir a la fiesta, pero insisto en ayudarte en los preparativos. Mi amor, ahí tienes la conjunción adversativa pero, que era más sin tilde. Más sin tilde es equivalente al pero, eso lo hemos visto en la tilde diacrítica especial, ¿te acuerdas? Eso está bien. La coma conjuntiva acompaña la conjunción al nexo, en ese caso adversativo. Eso está bien. Va antes de la conjunción adversativa, pero la coma conjuntiva está antes de mencionar esa conjunción, ese nexo. Eso está bien. Otra respuesta, bebé. ¡Ah! La B, a ver, ¿qué dice? Cuando es fin de semana, sí, coma. Ahí la coma está bien, ¿eh? ¿Por qué? Porque es una hiperbática. Vamos bien. Juan y Pedro, coma, hacen deporte a las 8 de la mañana. ¿Dónde está de más esa coma? Aquí, la segunda. La primera está bien, ¿eh? Es una coma hiperbática. Porque los protagonistas de tu linda historia son, pues, Juan y Pedro, o sea, ellos. ¿Qué digo de ellos? Hacen deporte a las 8 de la mañana cuando es fin de semana. Entonces, ¿hará falta la presencia de esa coma que yo subrayé? No. ¿Cuál es la justificación? Tiene sujeto, protagonistas, Juan y Pedro. ¿Qué predicas de ellos hacen deporte? Por ninguna razón, si tienen ese orden, necesitaría separar al sujeto del predicado con esa coma. Por eso hay error. Entonces tu respuesta es bebé. A ver, vamos, 20, no, perdón, 20. 8. Identifica la alternativa donde haya uso correcto de la coma enumerativa, la más sencillita, la más facilita, la que no te puedes. Vamos a ver, coma enumerativa. Alondra dice la E, Junior dice la D. Recuerda la enumerativa, 1, 2, 3, 4. Los colores primarios son rojo, amarillo, azul. El amarillo es primario, no me acuerdo, ya ve. Rojo, azul, entonces para enumerar, ¿no? Los estados del agua son sólido, comita, líquido, comita, ¿no? Entonces, enumera nada más. La de Dinamarca, sí, yo te daría la razón, ¿no? Dice Esteban, ingeniero y yo. Pero ¿sabes qué pasa con el ingeniero? Está encerrada entre comas. Entonces, esta es una, ¿qué sería? Una aposición. ¿Quién es Esteban? El ingeniero. ¿Y quién es el ingeniero? Esteban. La aposición se caracteriza por estar encerrada entre comas. ¿Sí?
¿Te diste cuenta o no? La D de Dinamarca es apositiva. ¿Cuál es tu respuesta? Te piden enumerativa, amor. Enumerativa. Profesora, la A, la alternativa A, ¿sabes qué tiene? Te explico. ¿Sí? Cuando salga la verdad, los políticos, incluidos los militares, serán juzgados. Protagonista de tu historia, ¿puede ser cuando salga la verdad? No, porque mira, pues este nexo. Con ese nexo no puedes creer, pensar, ¿sí? Que esto es sujeto, ¿sí? Entonces hay una alteración del orden lógico. Uy, ¿y quién te da esa señal? La coma. ¿Cómo se llama esa coma? Hipervática. Los protagonistas de tu historia, en este caso son los políticos, ¿sí? ¿Y qué dices de los políticos? Cuéntame, cuéntame. Los políticos, interrupción del mensaje. ¿Dónde está? Interrupción del mensaje, inclusive, incluido hasta también los militares, esto lo hemos visto en la, recordarás, si no te acuerdas, te menciono de nuevo esto. Tienes el aún con tilde, que es equivalente al todavía, ¿sí? Y el aún sin tilde, que era el monosílabo que tenía diptongo, se unía la vocal abierta A con la U y es monosílabo. El aún sin tilde es un adverbio de inclusión, inclusión, equivalente a un inclusive, equivalente a un hasta o a un también. Si te olvidaste, juega. Los políticos, inclusive los militares, incluidos los militares, hasta los militares, también los militares, ¿sí? Serán juzgados cuando salga la verdad, al final debería ir eso, ¿no? Pero ya tienes ahí la comita hipervática. Entonces, ¿qué comitas tenemos aquí? Te explico. La comita que está después de verdad se llama hipervática. Y la comita que encierra, incluido los militares, se llama aclarativa, aclaratoria. ¿Sí? Encierra esta aclaración. Entonces, ¿qué me pide? Numerativa. No puede ser la A. ¿Cuál es tu respuesta? ¿La E? Claro, te cuento. Esteban, 1, el ingeniero, 2, y yo, 3, estuvimos en la obra, ¿sí? Por eso sería la E. ¿Alguna duda? Juanita, eres mi vida, Juanita. Juanita es a quien yo me dirijo, ¿no? Le declaro, mi amor, Juanita, ¿no? Eres mi vida. Entonces, en ese sentido es una vocativa, ¿no? Entonces, por favor, por allí no va el asunto. Vamos. A ver si me has entendido la explicación, vas a tener respuesta en la 9. Vamos a ver. Que la abundancia de las cosas, aunque sean buenas, hace que no se estimen. Y la carestía, aún de las malas, estimen algo. No obedezcas a esta coma, ¿ya? ¿Por qué no la vas a obedecer? Porque la coma, ¿sí? Combinada con la I, conjunción copulativa, pesan lo que vale un punto y coma. Entonces, de esa no te está hablando, porque dice, en relación al uso de la coma es correcto. Esto no es una coma, no la obedezcas. Porque ¿cuál es la justificación? Esto pesa como un punto I, con la combinación de la I y la comita. Entonces, no la obedezcas. Habla de las otras comas que están siendo utilizadas en esta oración. Entonces, vamos, visualízalas. Se usó 3 veces la coma aclarativa. Para que sean 3 veces tengo que tener 3 pares. El autor solo usó comas enumerativas. Está enumerando ideas. A ver, fíjate. Se usaron la coma hipervática y la coma conjuntiva. Observa el uso de la coma vocativa. José, Miguel. Se usó 2 veces la coma aclarativa. A ver, ¿dónde están las comas? Ubiquemos. Aunque sean buenas, sí, está encerrada entre comas. Siguiente, hace que nos estimen. La carestía, usamos comas, aún de las malas, todavía de las malas, hasta las malas, también de las malas, se estima en algo. Es el aún sin tilde, puede ser equivalente a inclusive, también, hasta. Puedes jugar, ya está. Estas comitas son las que encierran. ¿Te diste cuenta o no? ¿Qué marcas?
Vamos, ayúdame, presenta. Especial, no hay más. Se usó 2 veces la coma aclarativa, interrumpe el mensaje, inserta información. Ahí está, pues, el adverbio de inclusión, inclusive de las malas. Si te ayuda en algo. Selecciona la alternativa que contenga uso correcto de la coma positiva. A ver, a ver, a ver. Vamos. Recuerda que por un segundo puedes eliminar ese sustantivo, ¿sí? Y lo que crees como aposición puede asumir el cargo y que todo eso tenga sentido pleno. Allí puedo yo reconocer que es aposición. A ver, respuesta. Juega, juega, juega. Por un segundo. No hay, no hay. No hay. Dinamarca, dice. Dinamarca. Perfecto. Eduardo Romero, el encargado de la exposición. ¿Quién es el encargado de la exposición? Eduardo Romero. ¿Quién es Eduardo Romero? El encargado de la exposición. Por un segundo elimino a Eduardo Romero. Mi oración tiene que tener sentido. A ver, el encargado de la exposición fue aplaudido. ¿Sí? Un detallito por aquí por allá, profesora, pero con el quien no había posición, yo me acuerdo que alguna vez aprendí, claro. Pero ¿sabes quién le baja de nivel y ya no puede presentarse como oposición? Que está siendo insertado con la preposición a, ¿sí? Y como comprenderás, cuando tú lo que crees como sujeto o aposición no puede ser introducido con una preposición, se arruinó todo, ¿sí? Porque ya no tendría sentido, ¿ya? Siguiente dice, tenía motivos, ¿qué te pide? Identifica la regla del uso del punto y coma utilizada en el siguiente texto. A ver, ¿dónde está el punto y coma? Ya. ¿Cuál es la justificación? ¿Para qué se usa el punto y coma? Uy, no trabajamos eso. Vamos a trabajar el punto y coma. A ver, a ver, a ver. El punto y coma me sirve para señalar, presentar ideas. En este caso, cuando... La más facilita, ya vayámonos de lo fácil a lo de pronto confuso. El punto y coma va a ser el salvavidas de la coma, ¿sí? Se supone que la coma va a relacionar ideas, proposiciones, pero si la coma ya está cumpliendo una función, ¿quién ahora va a asumir el cargo de relacionar estas ideas? El punto coma, ¿ya? En este caso tienes, el primer grupo preparará el taller de cerámica, ¿sí? El segundo grupo, el taller de telas. Ahí la coma, ¿qué está haciendo? Está omitiendo al verbo que ya no se quiere repetir. ¿Cómo se llama esa coma? Elíptica, ¿sí? El tercero, en vez de decir preparará el taller de cestería, digo el tercero, comita, el taller de cestería. Entonces, ahora como la comita ya está cumpliendo la función de omitir al verbo que ya no se quiere repetir, ¿quién tiene la responsabilidad de relacionar ahora estas ideas? Primera idea, segunda idea, tercera idea, ¿sí? El punto y coma, ¿ya? Primera justificación. Segundo, el punto y coma, así como la coma conjuntiva que acompaña a las conjunciones, el punto y coma también asume esa responsabilidad de acompañar a los nexos, a las conjunciones. En este caso, cuando la coma ya está utilizada, también igual, el punto y coma acompaña a esta conjunción. Visualiza. La película fue sumamente aclamada, comita, obtuvo 3 nominaciones, comita, un Oscar por el mejor guión y otro por su propuesta visual. Punto y coma. ¿Por qué? Porque ahora voy a presentar un nexo. Sin embargo, ¿cuál es la justificación que esta comita esté aquí? Fácil, tú sabes. Cuando hablamos de locuciones conjuntivas, ¿sí? ¿Qué era una locución conjuntiva? Cuando este nexo, esta conjunción, tenía más de una palabrita en su estructura. Tenía que estar encerrada entre comas. Como ya utilizando el punto y coma, solo sería el cerrarlo con la comita, ¿no? Esa es la justificación de su presencia. ¿Ya? Más o menos por ahí estamos bien.
También dice proposiciones subordinadas sustantivas. ¿Qué será eso? Bueno, te explico. Esas proposiciones subordinadas sustantivas se caracterizan porque utilizan unos nexos que, que como su mismo nombre dice, ¿no? Nexo relaciona las proposiciones, también funcionan como sujetos en la oración. ¿Cuáles son esos nexos? Tienes a quién, tienes a quiénes, tienes el que, tienes la que, tienes los plurales, los que y las que, ¿no? Por ejemplo, las que se dejan llevar por la lascivia y por la obscenidad, las que mienten y roban descaradamente, ¿no? Las que no practican la solidaridad, puedo utilizar las que. O en singular, el que se deja llevar, ¿no? Por la lascivia. O la que se deja llevar por la lascivia. O quien se deja llevar por la lascivia. Esos son los nexos que, aparte de relacionar estas proposiciones, también funcionan como sujetos en la oración. ¿Sí? ¿Y hermano, profesora, no sería el sujeto? No, mi amor. ¿Qué sería hermanos? ¿A quién me dirijo? Hermanos, y les doy el mensaje. Ese sería un boca, ¿ya? Entonces ahí también está presente el punto y coma. También cuando quiero señalar ideas opuestas, contradictorias, o sea, dos mundos, dos ideas justamente opuestas, está allí la justificación del punto y coma. Por ejemplo, la situación actual me compunge, una idea. Contradicción, mi sueño me alegra, ¿sí? ¿Qué uso? El punto y coma. El uso de los dos puntos para después de enunciar una enumeración, dos puntos. Después, en ese caso, se utilizan los dos puntos, preceden a las citas textuales. Ya sabes, ¿qué se utiliza para presentar, reproducir algo que alguien dijo? Fácil. Los dos puntos, ¿sí? Las comillas y la mayúscula, ¿sí? Y como último signo de puntuación tienes al punto después de las comillas, ¿sí? Sencillito. Las fórmulas de saludo, ¿qué utilizas? Los dos puntos. ¿Qué utilizas? La mayúscula. ¿Qué estás utilizando más? Los puntos suspensivos, como ese continuará. Ahí está. Puntos suspensivos. ¿Cuántos son? 3. Siguiente, para conectar oraciones, o en este caso, proposiciones, ideas relacionadas entre sí. Esos dos puntos es como un así que, ¿no? Se ha quedado sin trabajo, así que no podrá ir de vacaciones este verano. Iré un poco tarde, así que no me esperen. ¿Ya? Relacionadas entre sí, equivalente a. Iré un poco tarde equivale a, no me esperen, ¿no? Equivalente a. Así que. Y los dos puntos para los textos administrativos, así como las mayúsculas. Uso de los puntos suspensivos, a caballo recalado, ¿sí? Camarón que se duerme, ¿sí? Cuando yo, en ese caso, presento, menciono esta frase, este refrán, ¿no? Camarón que se duerme, sí, cambio, ¿no? Le doy cambio de tono, ¿no? ¿Cómo plasmo esto en la comunicación escrita? Con los puntos suspensivos. ¿Sí? Hay golpes en la vida, ¿sí? Cuando el río suena, ahí está el uso de los puntos suspensivos. Te advierte con toda tranquilidad. Si no ingresas, cambio. ¿Cómo plasmo eso en la comunicación escrita? Con los puntos suspensivos. Recuerda que la omisión de una parte de la cita textual puede ser al inicio, puede ser al final. Se usan los puntos suspensivos para indicar, en este caso, manifestar estados afectivos. Te amo. Puntos suspensivos. ¿Sí? Como nunca me a nadie. Punto. Ya. Puntos suspensivos. ¿Sigo hablando de lo mismo? No necesito mayúsculas, ojo. No necesariamente después de los puntos suspensivos se inicia con mayúsculas. Si sigo hablando de lo mismo, no necesito. Son ideas distintas, claro, mayúsculas. Ahora, en la cuarentena aprendimos a valorar nuestra vida, a nuestros amigos, ¿sí? Etcétera, o puntos suspensivos. En este caso, hemos utilizado los puntos suspensivos. ¿Cuál sería la otra opción? Utilizar el etcétera. Que nunca se debe hacer combinar los puntos suspensivos y el etcétera. Bien puedes utilizar el etcétera o bien puedes utilizar los puntos suspensivos. Jamás ambos.
Luego tienes el uso de las comillas. A ver, las comillas son bonitas, porque me sirven para resaltar, para darle algo especial, algo significativo. A ver, se usan las comillas para cerrar los títulos de las obras, ¿ya? Comillas. Y si no quiero utilizar comillas fácil, tienes otra opción, utilizas la letra cursiva, ¿ya? Otro detallito, se utilizan las comillas para darle un significado especial a determinada palabra. Ejemplo, ella es la santa del barrio, ¿no? O dice, el presidente dijo que su fortuna se acrecentó por sus negocios. Claro, por sus negocios. Significado especial, tú sabes, ironía, ¿no? Ahora dice, sus consejos a Sancho, dice Don Quijote, dos puntos, reproducción de algo que alguien dijo, utilizo los dos puntos, utilizo las comillas, cierro comillas y como último signo va el punto, jamás antes, ¿sí? ¿Te das cuenta? También las palabras impropias van a ir encerradas entre comillas. Por ejemplo, yo tuve un affair con ese individuo, ¿sí? Con la profesora esta aguja. Las puedo encerrar con comillas. Luego tienes el uso de la raya o guión largo, ¿sí? En este caso dice, llevaba la fidelidad a su maestro, un buen profesor, hasta extremos insospechados. Como te das cuenta, esa raya o guión largo actúa como signo doble. Está insertando información aclaratoria. Y como te das cuenta, esa información aclaratoria está encerrada con esos signos, ¿sí? O sea, está actuando de manera doble. Encierra, ante, inicia, ¿sí? Esa aclaración con la raya o guión largo, ¿sí? Y cierra esa aclaración con la raya o guión largo. Luego tienes un diálogo, dos individuos, ¿sí? Retroalimentación al vaivén de información. Pero tú no quieres mencionar a los hablantes de ese discurso. Romeo dice, Julieta dice, Romeo dice, Julieta. Entonces, para señalar cada una de las intervenciones vas a ir colocando la raya o guión largo. Ojo, cuando no mencionas a los participantes, no nombras a los participantes dentro de ese discurso. Solo utilizas la raya o guión largo para señalar la intervención de cada uno de ellos. ¿Ah? Y para dividir o separar elementos, no Quito, Ecuador. ¿Ya? Luego tienes el uso de los paréntesis, el uso de los corchetes, que en este caso tiene algo en común, que es insertar información aclaratoria, precisar información, ayudan al lector a ubicarse dentro de una situación comunicativa, en este caso, escrita. ¿Sí? Tienes allí el insertar esa información, ¿sí? Que va a ayudar al lector a que se ubique, se determine o se, en ese caso, tenga una información adicional para la comprensión del mensaje. El uso de los corchetes está también expuesto dentro de los paréntesis. A ver, vamos a trabajar. Dice, Milton Friedman, Premio Nobel de Economía en 1976, fue economista, ¿sí? Exponente de la Escuela de Pensamiento Monetarista. ¿Qué función está cumpliendo esos paréntesis? Insertando información que pueda ayudar al lector. ¿Quién fue Milton Friedman? Te da una referencia. Interrumpe el discurso para ayudarte, ¿no? A la comprensión del mensaje. Lo mismo sucede con las asambleas, ¿no? Se celebraron en el salón de actos. Inserto, ¿no? Te cuento, ¿no? Te comento. La última duró casi 4 horas sin ningún descanso. Esa es la función al colocar estos signos de, en este caso, de apertura y cierre que llevan los paréntesis, ¿ya? Hasta allí nos vamos a quedar. Jóvenes, ¿cómo vamos con los signos de puntuación? Sí, más o menos, ok. Recuerda que todavía tenemos, a ver, 120. Estamos con recién, supuestamente, con la primera hora de la cuarta semana, pero vamos a avanzar un poquito más. Pero ¿cómo vamos? O a la siguiente, que sería la hora adicional, volvemos a repetir. A ver, bueno, vamos con la práctica, porque ya hemos trabajado ya, a ver, supuestamente cuarta hora. Hemos llegado hasta
Ya casi lo más importante, casi ya llegando a la tercera hora y estamos en la primera de la cuarta. O sea, ¿cómo vamos con la comprensión del mensaje? Vamos. La siguiente hora, ¿trabajamos la práctica o hacemos un recordaris? Creo que trabajamos los dos, ¿no? Hacemos un recordaris, cerramos la semana número 4 y vamos a la práctica, ¿ya? La práctica hemos avanzado hasta la pregunta 10, ¿ya? 120. ¿Ya? Recuerda que tenemos una hora adicional. Bueno, chicos, les doy sus 5 minutos de receso, ¿sí? Hidrátense. Entre hora y hora les debía 5, entonces hidrátense y nos vemos a la última hora. Bueno, a la séptima hora. Cuídense. Hasta luego, Rodrigo. Hasta luego, profesora.